20 de julio del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Nos fijamos en este día en un par de detalles del Evangelio que acabamos de escuchar. En primer lugar, es que se refiere a aquellos que le llamaban como la madre de Jesús y sus hermanos. ¿Es que Jesús tuvo hermanos carnales? Evidentemente no. Nosotros creemos y sabemos que la Virgen conservó su virginidad perpetua, de manera que no hubo otros hijos del matrimonio de José y de María. La tradición ha tratado de explicar esto de dos maneras. Una primera corriente, que viene de San Jerónimo, nos hace pensar que podría tratarse de primos de Jesús y que por tanto fueran familiares cercanos y próximos, hijos de una hermana de la Virgen, a quien incluso algunos autores identifican con María, la de Cleofás. Otros autores, sobre todo entre los ortodoxos, piensan que no hay ningún obstáculo en la fe para pensar que San José había quedado viudo cuando conoció a María, la Virgen, y que por tanto él pudo haber tenido otros hijos de un matrimonio anterior antes de conocer a María. Podría ser también, y nada obsta a nuestra fe al respecto. En todo caso, quizá esto se resuelve con una cuestión filológica, y es que en la lengua que hablaba Jesús, que es el arameo, como en el hebreo, hay menos palabras que en el castellano o en otros idiomas modernos, y con la palabra hermanos se refieren a todos los parientes cercanos. Es decir, que con esa palabra hacen referencia a los hermanos, a los primos, a los tíos, a los primos segundos, a los sobrinos y a otros parientes más cercanos, ¿no? De manera que no hay por qué extrañarse de que aquí nos diga eso, que le dijeron: tu madre y tus hermanos, es decir, tus parientes próximos, están fuera y te llaman. Pero quizá más importante todavía de este Evangelio es la respuesta de Jesús, que dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? El que escucha la palabra de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Fue este un desplante de Jesús a su familia carnal? ¿Fue este un desprecio del Señor a la Virgen Santísima? En absoluto. Lo que hizo fue ayudarnos a entender los vínculos que crea el bautismo y el seguimiento de Cristo, que son todavía vínculos más fuertes y más importantes que los que crean los lazos de la sangre. Con esto Jesús está alabando a María porque ella es de quien mejor se puede decir que ha escuchado la palabra de Dios y la ha cumplido. Así sucede, por ejemplo, en la Anunciación, cuando le responde al ángel: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y eso es lo mismo que Isabel alaba de María en la Visitación: «Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá». Y es también lo que se nos dice de María en los pasajes de la infancia de Jesús. María guardaba estas cosas meditándolas en su corazón. De modo que de nadie se puede decir mejor que de la Santísima Virgen que ella escucha la palabra de Dios y la cumple. Pero Jesús nos estaba ayudando a entender que efectivamente quien cree en Él y está unido a Él por el bautismo puede tener con Él una unión tan íntima como la que tenemos con nuestros familiares más cercanos o incluso más. Es decir, que una persona que comulga con frecuencia, que reza habitualmente, que procura hacer la voluntad de Dios, que está unida a Jesucristo, que vive en gracia, puede estar aún más unida a Jesucristo que lo que está unida a sus primos, a sus cuñados o a sus parientes más cercanos. Y esto es impresionante, porque quiere decir que los vínculos espirituales pueden ser más fuertes
que los vínculos carnales. Seguramente de esto muchos tenéis ya experiencia. Hay personas que has conocido en el curso de tu vida, en la parroquia, en un movimiento, en una actividad apostólica, y a los que te unen muchas cosas. Tenéis las mismas convicciones, la misma forma de ver la vida. Hay personas a las que te sientes más unido incluso que algunos hermanos, que aunque siendo hijos del mismo padre y la misma madre, sin embargo no comparten ninguna de estas cosas tan profundas y tan importantes. Con esto no nos anima el Señor, ni mucho menos a despreciar a nuestra familia carnal, pero sí nos ayuda a desear esta unión profunda con Él, con Jesucristo, y a desear también que los vínculos humanos que tenemos con otras personas se vean fortalecidos con el vínculo de la fe. Tener hermanos carnales, o primos, o sobrinos, está muy bien, pero si encima podemos compartir con ellos nuestro amor a Jesucristo, nuestra devoción a la Virgen, nuestra misma manera de ver y entender la vida, entonces estaremos mucho más unidos, porque los vínculos espirituales son más fuertes que los vínculos carnales. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.